Dios les bendiga, hermanos y amigos. Muy buenos días a todos ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús en esta mañana de este lunes, este inicio de semana. Es una bendición que Dios nos permite estar aquí en este nuevo día, iniciando labores. Y bueno, aquí estamos llevando a cabo este proceso que habíamos empezado hace unos días atrás, hace un tiempo atrás, y hemos tratado de seguir, de continuar, pero debido a ocupaciones, debido a proyectos que se han venido realizando los días lunes en las noches, entonces no hemos podido continuar con las enseñanzas, con los en vivos que veníamos haciendo los días lunes en la noche. Si hay ocupaciones, entonces estábamos buscando la manera de cómo continuar, de cómo seguir avanzando en las enseñanzas. Entonces hemos llegado a la idea a la conclusión de seguir encontrándonos los lunes en las mañanas, en este tipo de horario. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de estar mirando una hora cada lunes para seguir continuando con las enseñanzas de lo que es la Refan, ¿sí? De lo que es la Refan, de las reuniones familiares de amistad, para que de pronto los que tengan acceso antes de ingresar a sus trabajos tengamos la posibilidad de participar, de conocer algo de la palabra del Señor antes de ingresar a nuestras labores, ¿sí? Entonces yo los saludo nuevamente a los que van llegando a la transmisión, a los que se van conectando. Los invito también para que podamos compartir también esta transmisión en sus perfiles, en sus grupos de WhatsApp, para que así muchos podamos entrar al conocimiento de la palabra del Señor. Sí, entonces para mí es grato saludar a los que también de pronto más adelante si van a llegar a esa transmisión, de pronto los que van a ver ya la transmisión ya después de realizada. Entonces para ellos también un cordial saludo en el nombre de Jesús. Sí, entonces quiero iniciar en esta mañana con la ayuda del Señor haciendo una oración de gracias, una oración de acción de gracias, pues agradeciéndole al Señor por este nuevo día, por esta bendición que nos permite de poder iniciar una nueva semana más, ¿sí? Una nueva semana. Esperamos que la semana que haya pasado haya sido de bendición, haya sido fructífera para muchos, y ya iniciando esta nueva labor, esta nueva semana, pues vamos a presentarnos delante de Dios para que nos bendiga en las labores, en los proyectos, en las cosas que tengamos que hacer, que están establecidas para realizar esta semana. Entonces voy a orar en el nombre del Señor. También los invito a mis hermanos, a mis amigos, también los que están allí, para que saquemos un espacio, un momentico, para darle gracias a Dios y así presentar esta semana en el nombre de Jesús, para que el Señor sea bendiciendo cada uno de nuestros proyectos. Amén. Señor Jesús, Dios Todopoderoso de los cielos y de la tierra, Señor, yo invoco tu santo nombre en esta mañana, Señor Jesús, para darte muchas gracias, oh Dios, por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia, Dios mío, porque tú eres Dios bueno, Señor Jesús, tú eres un Dios fiel. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concede el Señor en este día, de poder iniciar, Señor Jesús, este proyecto, esta labor, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón realizar, Señor. Yo bendigo, Padre Santo, a cada uno de los amigos, de los hermanos que se conectan, Señor Jesús, a cada uno de ellos, los que también van a ver esa transmisión luego de ser hecha, Dios mío. Te pido que los bendigas en sus labores, te pido que los bendigas en sus trabajos, Señor Jesús, en sus proyectos, en sus actividades, que seas tú guardándolos del mal, del peligro, Señor, que seas derramando grandes bendiciones sobre sus familias, sobre todo lo de ellos, Señor Jesús. Bendícelos abundantemente, oh Dios, Señor. Te lo pido en tu nombre santo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos y te damos muchas gracias, oh Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, quiero también compartirles a ustedes una porción de la palabra del Señor para iniciar en esta mañana.
Y de pronto los que tengan acceso a las escrituras, a la palabra de Dios, bien sea cualquier Biblia, cualquier versión, quiero que me acompañen a ubicarnos en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3. Vamos a leer unos versos de la palabra del Señor, libro de las Lamentaciones, capítulo 3, y vamos a leer desde los versos 22 hasta el verso 26, que a la letra dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, qué bendición, de verdad, estar nuevamente aquí con ustedes, y esta porción bíblica que compartimos en estos momentos, pues nos muestra el escritor de este libro de que la misericordia del Señor es infinita. La misericordia de Dios nos acoge cada mañana. De verdad que nosotros, por nuestra condición y el mundo, por tanta cosa que lleva, por tantas aflicciones, el hombre que vive desviado de los senderos de Dios, pues no hace cosas buenas delante de Dios. Antes, cada día vive haciendo cosas, vive haciendo acciones que van en contra de Dios, que de pronto irritan su santidad, que hace acciones que no van de la mano con lo que Dios ha establecido. No somos dignos, no somos merecedores de la gracia, de la misericordia de Dios, pero aún así Dios, como Dios de bondad, como Dios bueno, nos permite y cada día nos extiende su misericordia. Esto mirando de que cada día nos provee un alimento, de que cada día nos provee un trabajo que tiene la forma de laborar, de que nos provee la vida, nos provee la salud. De pronto muchos no han podido culminar una semana. De pronto muchos, esa semana que pasó, de pronto no pudieron continuar con sus vidas. Otros pasaron aflicciones muy grandes. Pero el simple hecho de nosotros estar una vez más con vida, iniciando una nueva semana, un nuevo día, es una bendición de parte de Dios. Eso es muestra de la misericordia de Dios que se extiende para con el hombre, se extiende para con su creación. Así que qué alegría que nosotros podamos reconocer, que podamos apreciar este acto de parte de Dios, como dice el escritor, cada día, cada mañana, cada momento en que usted se levanta, en cada día, es una muestra de la misericordia nueva de parte del Señor. Así que qué bueno que usted cada mañana le agradezca a Dios por un día más. Qué bueno que usted, antes de iniciar sus labores, saque ese espacio para poderle agradecer a Dios por sus bendiciones, por la vida, por la salud, por la familia, por su esposa, por su esposo, por sus hijos, en fin, por tantas bendiciones que Dios nos da todos los días, y que también asimismo sea presentándole esa semana, ese día, esas labores, que Dios sea guardándolos, en fin, todas estas buenas cosas, porque lo primero que el ser humano debe hacer dentro de su recorrido es buscar a Dios, presentar a Dios sus proyectos, ¿sí? Presentar a Dios sus proyectos, presentar todos sus trabajos, sus anhelos, para que Dios sea tomando la dirección de ellos, para que Dios sea guiando, para que Dios sea mostrando. Y cuando uno hace eso, de verdad que tendrá un día bendecido, tendrá una semana bendecida de parte de Dios, porque hemos puesto al Señor en primer lugar. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces nos aconseja de que sobre todas las cosas hay que poner al Señor al dador de la vida, para que Él sea guiando cada uno de nuestros pasos. Bueno, qué alegría en el nombre del Señor Jesús.
Y volviendo a la temática que nosotros venimos implementando acerca de este proyecto, de pronto para hacer un recuento de lo que se ha venido haciendo, pues ya hace varios días, varios tiempos que no hemos podido continuar. Entonces les comentamos que venimos realizando lo que es una refan, ¿sí? Una refan, reuniones familiares de amistad que busca enseñar algunos aspectos de la palabra de Dios, algunas generalidades de la Biblia, de la palabra del Señor, temas de pronto muy interesantes para el oyente, para aquel de pronto que quiere conocer de Dios. Entonces todo esto con la ayuda del Señor para que Dios sea mostrándonos, para que Dios sea enseñándonos por medio de su palabra. Nosotros habíamos empezado este proyecto, bueno, hace tiempo, hablando acerca de la Biblia, hablando acerca de este libro que de pronto muchos tienen, este libro que de pronto algunos tienen en sus casas como un accesorio más, y empezamos a hablar acerca de ese libro tan controversial a través de la historia humana, a través de todos los tiempos, porque han habido muchas opiniones acerca de lo que es la palabra del Señor. Y nosotros, pues con este proyecto, con esta labor, esta actividad, pues tratamos de hablar de la palabra de Dios, hablando acerca de su composición, hablando en el sentido espiritual, hablando de la obra que Dios hace en el hombre a través de su palabra, a través de esta palabra que nos ha dejado, que como dijimos anteriormente cuando iniciamos esta palabra, este libro, esta palabra de Dios, la Biblia es el manual que Dios ha dejado al ser humano para que se pueda conducir, para que se pueda instruir en el camino de la vida, ¿sí? Así como cualquier artículo, tiende a tener su manual de instrucción para un correcto funcionamiento. Asimismo, también nosotros, como creación de Dios, como hechura de Dios, también Dios nos ha dejado un manual de instrucción, un manual que nos guía, que nos muestra cómo es nuestro correcto funcionamiento aquí dentro de este mundo. En él encontramos las cosas que debemos y no debemos hacer. También encontramos las cosas, los beneficios que obtenemos cuando obedecemos a Dios. También nos muestra ejemplos de lo que le sucede al hombre cuando anda en contravía con Dios. Entonces, vemos que la palabra del Señor, la Biblia, contiene todo esto y mucho más. Tiene un tipo de simbología que la misma Biblia lo narra, ¿sí? Es la misma palabra del Señor. Es comprobado que los hechos, las cosas que habla la palabra de Dios han sido comprobados a través de la historia. La Biblia es el libro de ética y de moral por excelencia para el ser humano. Ha sido la base para muchas literaturas, ha sido la base para muchas autorías de muchos hombres, hablando en cuanto al comportamiento del hombre, hablando en cuanto a la ética de la persona, en fin, de tantas cosas. Entonces, este libro que usted y yo tenemos en nuestras casas o en nuestros teléfonos, ahora con esta tecnología que tenemos también, tenemos mucho acceso a lo que es la palabra del Señor. Así que qué importante es que nosotros tengamos esa visión, tengamos ese panorama acerca de lo que es la Biblia, la palabra del Señor, ¿sí? Y que meditemos en ella, ojalá todos los días tengamos la posibilidad de estudiarla, de leerla, de pedirle a Dios discernimiento de su palabra. La Biblia dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y estamos acostumbrados a decir que a Dios se conoce de dos maneras, o de muchas maneras, pero quiero hablar de dos, y entre ellas está entre las experiencias personales con Dios. Nosotros conocemos a Dios y también lo conocemos por lo que está escrito en su palabra, por lo que está registrado aquí en este libro. Así que qué bueno que usted se interese por también cada día, ojalá antes de empezar sus labores también, pues sacar un tiempo, un espacio para meditar
en lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos una guía. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos luz, pues la misma Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es aquella que nos alumbra en medio de un mundo de tinieblas, en medio del camino de oscuridad. Ahí está la palabra del Señor que nos viene mostrando la realidad de las cosas. A veces la gente se asombra por los hechos, se asombra por los acontecimientos, por lo que viene pasando en el mundo, pero a la verdad cuando el ser humano va acorde, va de la mano con la palabra del Señor, entonces encuentra que nada de lo que sucede en el mundo es nuevo, pues todo está escrito, todo está plasmado, todo está ya registrado dentro de esta Biblia, en donde es una muestra más ello que lo que dice la palabra de Dios es realidad. Así que qué bueno que usted se interese por indagar, por conocer qué es lo que está escrito aquí en este libro. Que como sabemos y muchos dicen, sí, claro, fue escrito por hombres, fue escrito por personas, sí, pero hay que mirar que estas personas fueron inspiradas por Dios mismo para plasmar lo que en este libro está escrito, para plasmar lo que está escrito en este libro. Así que esa clase de personas son las que Dios utilizó como reyes, como pescadores, como pastores, en fin, como personas humildes y también poderosas que Dios utilizó en diferentes tiempos para plasmar lo que tenemos escrito aquí en este libro. ¿Sí? La Biblia trae, como lo decíamos, una simbología. La Biblia nos habla que es una espada de dos filos, según lo que dice allá la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Es una espada de dos filos porque ella es la que entra y discierne, la que parte el alma, la que nos muestra, la que nos revela esa condición de pronto mal que teníamos o que tenemos delante de Dios antes de entrar al conocimiento de Dios. Y cuando a uno se le lee la palabra de Dios, uno siente que esa palabra es la que le muestra la verdadera realidad en la que uno se encuentra al andar sin Dios. Por eso que es una espada de dos filos, una espada que por donde la muevan va a cortar, va a discernir, va a herir los malos pensamientos, nos redarguye, y eso es lo que hace la palabra del Señor. Es como martillo también, es un tipo de una simbología que se representa en esta palabra de Dios. El martillo que quebranta la roca, que quebranta lo duro. A veces nosotros cuando llegamos al conocimiento de Dios, llegamos con un corazón muy duro, llegamos con un corazón muy sólido, un corazón de piedra. Y esta misma palabra, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando se nos lee esta palabra, se nos predica esta palabra, entonces ella hace ese efecto, esa función, como un martillo que quebranta nuestro corazón, que quebranta esa dureza que tenemos por causa del pecado, por causa de la maldad que el mundo nos ha venido mostrando a través del tiempo. Como decíamos ahora, la Biblia, también la palabra de Dios, es como esa lámpara que nos alumbra en nuestro sendero, es como el agua también que nos hidrata, como el agua que nos limpia también, nos limpia de nuestra maldad. La Biblia es como espejo que nos muestra también el reflejo de lo que nosotros somos. La Biblia también es como fuego también que nos purifica, es como leche también que hidrata, como ese alimento que así como el niño recién nacido requiere de su leche, de esa leche materna para poder subsistir, para poder obtener los nutrientes. Asimismo también la persona cuando lee y medita en esta palabra también va a poder obtener esos nutrientes espirituales para no andar afligido, débil frente a las aflicciones del mundo. Entonces la Biblia nos muestra todo esto, tiene todo este tipo de simbología y mucho más. Presenta la palabra de Dios que cuando la leemos con un buen espíritu, porque también hay que hacer énfasis un poco en esto, la palabra de Dios hay que leerla con un buen espíritu, es decir, con una buena aptitud.
en esa posición de recibir lo que Dios me quiere dar. Porque hay quienes se llegan a la palabra de Dios, pero llegan con la intención de pronto de contradecir, llegan de pronto con la intención o con la posición de no recibir de parte de Dios, sino más bien de cuestionar lo que allí está escrito. Entonces, cuando uno llega con un buen espíritu delante de Dios, con una buena aptitud, entonces uno puede recibir todas estas bendiciones que habla la palabra del Señor. Así que qué bueno que usted también pueda meditar en esto, y como veníamos anunciando, la idea es incentivar para entrar al estudio, a la meditación de la palabra del Señor. Algo muy interesante que hay dentro de la palabra de Dios es que toda esta Biblia, todo este contenido que nosotros tenemos es cristocéntrico, es de verdad, es un modelo que nos viene hablando de Cristo. Desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos viene mostrando de Cristo, nos viene hablando de Cristo. Así que eso es algo que usted podrá encontrar cuando entra en la lectura de la palabra del Señor. Amén. Y aprovecho en estos momentos, bueno, quisiera aquí mirar de pronto los que van llegando a la transmisión, pero como siempre no tengo aquí acceso, no puedo observar aquí los que van llegando a la transmisión, ¿sí? Pero vamos a ver si podemos ahí. Sin embargo, a los que van llegando, permítame saludarlos en el nombre del Señor Jesús. Qué alegría que ustedes vayan llegando a la transmisión, se vayan conectando. A los que de pronto van llegando ya luego de haber sido transmitido este programa, pues también un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Les recordamos que estamos ya retomando los estudios de la Refan virtual, y que estaremos realizándolo cada 8 días, cada lunes, con la ayuda de Dios, en este horario, en horario de la mañana, puesto que como veníamos implementando en horas de la noche, pues por ocupaciones a veces que tenemos también en otros trabajos, pues de pronto se nos limita. Así que hemos llegado a la conclusión de hacerlo en estos horarios de la mañana. Amén. Por aquí tengo, bueno, por aquí ya puedo observar, gracias a Dios por la ayuda que tengo aquí, mi esposa, a la hermana Fabiola Calderón, tenemos a la hermana Yamile Murillo, la hermana Lady Mejía también. Por acá tenemos también a Eddie, a todos ellos los que van llegando, a los que han dejado también su reacción, la hermana Karina Cartagena. Por acá también tengo a Gina, una amiga muy conocida también. Tenemos también a Lorena Murcia, también desde España, creo que está ella también, allá nos conecta. A Javier Carvajal también, un tío que también tengo por allá también que se conecta a la transmisión. Bueno, a ellos un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús, y desde luego seguirlos invitando para que sigamos compartiendo estas enseñanzas que estamos realizando con la ayuda de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, nosotros veníamos hablando también en la transmisión pasada acerca de la composición de la palabra de Dios, acerca de la composición de la Biblia. Amén. Entonces hablábamos que la Biblia, este libro que nosotros tenemos, está compuesto en dos secciones, por decirlo así, entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? Y veníamos hablando acerca del Antiguo Testamento, de cómo estaba compuesto, que está compuesto por 39 libros, ¿sí? Que empiezan desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías. Empieza como tal la composición del Antiguo Testamento, que está compuesto por libros de la ley, ¿sí? Hablamos también de eso, de libros históricos, de libros poéticos, y habíamos quedado la vez pasada también en lo que son los libros de los profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Pero para hacer de pronto un recuento de la composición de estos libros, pues hablábamos que los 39 libros, iniciando con el Génesis, ¿sí? Hasta el Deuteronomio, que son los 5 primeros, pues se les llama comúnmente dentro de la tradición judía lo que es la Torá, o los libros de la ley, ¿sí? En donde podemos encontrar todo lo que habla la ley de Moisés, lo que hablan las leyes rituales,
en fin, todo un conjunto de ceremonias que el Señor establece, que Dios deja para un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. Los libros históricos que tenemos ahí también, pues son como los libros de Josué, hasta el primer y segundo libro de los Reyes. Son libros históricos que nos habla de historia, de conquistas, de los imperios, de la formación del reino de Israel, de qué fue lo que pasó. Allá encontramos la historia de David, encontramos también la historia de Josué, encontramos, en fin, la historia de Salomón, la construcción del templo. Todos estos detalles históricos que están registrados en la misma historia secular también ha sido motivo de investigación por muchos, pues está evidenciado aquí en la palabra del Señor. Los libros poéticos, ¿sí? Como son el libro de Job, que habíamos hablado que el libro de Job es considerado uno de los libros o el libro más antiguo que tiene la Biblia, ¿sí? Mucho más antes que el Génesis fue escrito el libro de Job, ¿sí? Hablamos también del libro de los Salmos, que está compuesto por 150 salmos muy hermosos, salmos de alabanza, salmos de aflicción, salmos de victoria, en fin, tiene una serie de composición que ese libro de los salmos en su realidad, bueno, es como el himno, los cantos que se hacen dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces nosotros también tomamos el libro de los salmos como una bendición, porque allí mismo también Dios ha dejado palabra escrita, profecías, ha dejado también palabra que cuando leemos esos salmos que son promesas divinas, también recibimos bendición de parte de Dios. El Salmo 91, el Salmo 123, en fin, y como ellos, muchos más que también Dios nos ha dejado para enseñarnos muchas cosas, ¿sí? Hablamos también del libro de los Proverbios, del Eclesiastés, del Cantar de los Cantares, de todos estos libros que son libros poéticos o libros de sabiduría que Dios ha dejado para que nosotros podamos seguir estudiando. Y seguimos también ahora con lo que son los libros proféticos, los libros de los profetas mayores y profetas menores. Y dentro de ese nombre, pues, esos libros vienen compuestos, básicamente no es que haya el nombre de profetas mayores o profetas menores, no es que de pronto un profeta sea mayor que otro, o sea menor que otro, sino que la teología lo ha denominado así por cuanto al contenido que hay en cada uno de estos libros. Entonces vemos libros de profetas que están compuestos por varios capítulos, ¿sí? Por varios capítulos, por más de 30 capítulos, ¿sí? Por más de 35 capítulos en un contenido extenso. Entonces esos profetas como Isaías, como el profeta Ezequiel, como el profeta Jeremías, ¿sí? Nos hablan y los caracterizan, los catalogan como profetas mayores por el gran contenido que hay en sus escritos. Entonces cuando usted encuentra en la Biblia y se habla de ese lenguaje de profetas mayores, entonces nos estamos haciendo alusión precisamente al contenido que hay en cada libro, en el contenido extenso que hay en cada libro. Y los profetas menores también nos habla también de la parte contraria, del contenido corto que hay en cada uno de sus escritos. Cabe resaltar que estos profetas menores también fueron hombres muy importantes también a través de la historia en el desarrollo en cuanto a las profecías, ¿sí? Ahí encontramos la historia del profeta Jonás, muy conocido por todos, ¿sí? Que es uno de los libros de los profetas menores, el libro de Nahum, en fin, el libro de Habacuc, ¿sí? Son libros de profetas menores en donde sus escritos no son tan extensos, pero lo que se encuentra en esos 2, 3, 5 capítulos nomás va a ser un contenido muy contundente en cuanto a profecías. Incluso el libro de Joel es un libro también considerado como de los profetas menores,
Y ese libro tiene profecías establecidas que han de cumplirse más adelante. Entonces, de pronto en lo poco en contenido que escribieron o plasmaron estos hombres, ha habido un contenido o hay un contenido muy contundente que se estará realizando con el pasar del tiempo. Así que para hacer esa diferencia entre lo que es los profetas mayores y los profetas menores, en cuanto a la composición de la Biblia, se les da este nombre debido al contenido que hay en cada uno de estos libros, ¿sí? Entonces, acá hay una clasificación de lo que son los profetas mayores, los libros de los profetas que más contenido tienen en las escrituras. Está el profeta Isaías, el profeta Jeremías, está el libro de las Lamentaciones, está el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Y ya encontramos por otra parte los profetas menores, o los libros proféticos menores, como está el profeta Oseas, el profeta Joel, el profeta Amós, el profeta Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? Son los que hacen parte ya de lo que son los profetas menores. Entonces, como veníamos hablando, todos estos libros o todo este Antiguo Testamento, pues compuesto por 39 libros, pues nos hablan prácticamente de historia, nos habla, va más que todo relacionado con una nación. Sí, es bueno que cuando usted se siente a estudiar la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios, si va a leer un libro del Antiguo Testamento, hay que ir muy de la mano de que es un libro que va relacionado con el pueblo de Israel, con sus hechos, con sus actividades, con sus promesas, con sus errores, en fin, con tantas cosas. Y nos muestra el Antiguo Testamento de cómo Dios vino tratando con el pueblo y levantando muchas personas, muchos profetas, para tratar de corregir a su pueblo, tratar de guiarlo por el buen camino, a pesar de que Dios los saca a ellos, los elige, estando en aflicción, estando en esclavitud, les da unas promesas, cumple sus promesas en ellos, les da una tierra nueva. Todo esto, aún así el pueblo se desvía, y eso es lo que narra todo este Antiguo Testamento, de cómo Israel se fue desviando de Dios, de qué hechos realizó, de cómo cada uno de los reyes, de los líderes, algunos obedecían al Señor, otros no. Entonces viene mostrando toda esta cantidad de hechos dentro del Antiguo Testamento, para que tengamos en cuenta. Nos habla también de los sacrificios, y como decíamos anteriormente, todo esto nos viene mostrando a Cristo Jesús. Nos viene mostrando a Cristo Jesús. Por eso decimos que Cristo es el centro de la Biblia. Cristo Jesús es el centro de la Biblia, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que se viene narrando, las promesas de salvación, el conjunto de rituales, de sacrificios, de perdón de pecados, todo lo que se hacía era mostrando una sombra. Por eso el Antiguo Testamento es considerado que es una sombra de Cristo y ya de las promesas acerca de Cristo. Y ya en el Nuevo Testamento miramos es el cumplimiento de esas promesas que se hacían en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento es cuando vemos la venida del Mesías, la venida de Cristo Jesús aquí a la tierra para plasmar, para ejecutar, para realizar todas aquellas promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra y fue indagado por muchos, Él decía: yo he venido para cumplir, dice, lo que estaba escrito de mí, o lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? En la ley, los profetas y los salmos, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por eso Él cita mucho las escrituras del Antiguo Testamento cuando está aquí en la tierra, porque precisamente todos estos libros, todo este Antiguo Testamento nos viene hablando de Él. Uno de sus discípulos, Felipe, cuando se encuentra con un paisano suyo llamado Natanael, le dice: hemos hallado al Cristo, aquel de quien escribió Moisés. ¿Sí? Allá en
Deuteronomio capítulo 18, Moisés empieza a escribir acerca de un Salvador, de un líder que se habría de levantar como él. Entonces vemos que cuando Cristo Jesús llega a la tierra, viene cumpliendo todas esas pautas, todas esas profecías que venían hablando de él. Y faltan también otras más que se han de cumplir en su debido tiempo, como lo decíamos ahora. Algunas profecías se han cumplido, otras no, otras tendrán su cumplimiento más adelante. Algunas profecías hablaban de la primera venida del Mesías aquí a la tierra, y otras profecías hablan de su segunda venida para establecer un reino aquí en la tierra. Ese tipo de profecías todavía faltan para que se le den un cumplimiento. Amén. Entonces es bueno que usted tenga un panorama, que tengamos un panorama ubicado de lo que trata la palabra del Señor Jesús, ¿sí? Y de eso se trata esto. De verdad que cuando uno a veces se encuentra con personas a los cuales uno indaga, con los cuales uno habla, y hablando de la palabra de Dios, dicen que cuando la leen no le encuentran un sentido, un orden, la ven muy confusa, el tipo de lenguaje no lo comprenden, ¿sí? Y es porque precisamente la Biblia lleva un orden. La Biblia lleva un orden y es bueno tener ese orden para que nosotros podamos guiarnos en la lectura de la palabra del Señor. Algunos abren la Biblia y llegan a cualquier libro y leen, pero si no sabemos de qué trata ese libro, si no venimos con un contexto de atrás hacia adelante de lo que viene hablando la historia bíblica, no podemos llegar nosotros a una buena comprensión al momento de leer la palabra del Señor. Cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, pues yo también cometía el error de abrir la Biblia en cualquier parte y empezar a leer desde allí. Y pues claramente no podía comprender lo que estaba escrito, no podía entender, me confundía, hasta tal punto que decidí empezar a leer la Biblia desde su comienzo, desde el Génesis. ¿Sí? Desde el Génesis, claramente pidiendo la dirección de Dios, que Dios me enseñara, que me permitiera comprender su palabra, y empecé a llevarle un orden, también yendo acompañado de pronto de un diccionario para buscar palabras que no entendía, porque otro asunto que hay que también tener en cuenta, estimados amigos y hermanos, es que la Biblia está escrita en un contexto cultural completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿sí? La Biblia fue escrita en un territorio completamente distinto al de nosotros. La Biblia no fue escrita en Colombia, la Biblia fue escrita por allá en las tierras del Asia Menor, en las tierras del Mediterráneo, en fin, donde la cultura es completamente distinta, las tradiciones, los lenguajes, los contextos, en fin, todo este tipo de costumbres es completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí. Nosotros somos latinos y como todo buen latino pues tenemos unas costumbres muy distintas. Por eso algunas cosas que la Biblia narra, que la Biblia habla, pues se nos hace muy extraño, ¿sí? Se nos hace muy extraño y no las podemos comprender. Entonces cuando uno quiere entrar de pronto más detalladamente al estudio de la palabra de Dios, primeramente hay que enfocarnos en el contexto de lo que habla la Biblia, ¿sí? El contexto histórico, el contexto cultural, el contexto religioso, en fin, el contexto espiritual, las costumbres, las tradiciones, tantas cosas que narra la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros desconocemos eso, por eso es que se nos hace muy difícil comprender lo que la Escritura está hablando. Y qué bueno que usted se interese por eso, porque nuestro mismo Salvador, el Señor Jesús, fue un judío, ¿sí? Es un judío que pues obviamente nace en la tierra de Israel y como buen judío pues se acomoda a las costumbres de su pueblo, y precisamente esas costumbres es la que él también aplica dentro de su desarrollo aquí en la tierra, y por eso es que hay cosas que también miramos que de pronto no podemos comprender precisamente por el contexto cultural que viene mostrando la palabra del Señor.
Entonces todo esto en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, veníamos hablando de lo que trataba cada libro, pero ya hoy queremos cerrar con esa parte de lo que es el Antiguo Testamento de la palabra del Señor, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender hoy con la ayuda de Dios de que la Biblia está compuesta por estas dos secciones, así como tiene todos estos significados espirituales que dijimos al principio de la transmisión, ¿sí? Que nos llegan al alma, que nos llegan a nuestro ser, que nos hacen corregir, que nos hacen mostrar nuestra verdadera condición. Entonces, eso en cuanto al sentido espiritual, y hablando ya en el sentido detallado, en el sentido ya literal de la palabra de Dios, dentro de su composición, habíamos hablado que tiene 66 libros, la versión que nosotros manejamos, la versión cristiana, Reina Valera, que hay otras versiones que también tienen unos libros de más, ¿sí? Como son, creo que son 73 libros, como es la versión Dios habla hoy, ¿sí? De otras versiones de la Biblia, que contienen otros libros que son interesantes leerlos, ¿sí? Son interesantes leerlos porque tienen un conocimiento, algunos también tienen un contexto histórico que es muy bueno, pero que no han sido incluidos a esta versión que nosotros manejamos o a la versión común cristiana de los 66, porque son libros que según los eruditos y estudiando esos libros llegamos a la conclusión que no son libros inspirados por Dios. Cada uno de estos 66 libros de los cuales está compuesta la Biblia tiene un contexto divino, tiene una inspiración divina que se ha venido reflejando en el momento de la lectura, ¿sí? A comparación de los libros anexos que traen otras versiones, pues traen incoherencias en cuanto a las enseñanzas de Jesús, en cuanto a prácticas, en cuanto a contextos históricos, porque narra hechos que de pronto no fueron realizados en ese sitio o en ese lugar, cuando la verdad de la historia nos muestra es una evidencia completamente distinta, ¿sí? Lo que se le llaman libros apócrifos, libros no inspirados o no canónicos o no santos, se les viene hablando a este tipo de literatura, que es buena leerla para conocerla, ¿sí? Para conocer lo que es escrito, el contexto histórico, como les veníamos hablando, pero dentro de la inspiración divina no son libros que hayan sido influenciados por Dios para ser escritos. Es más, fueron libros escritos en un periodo de tiempo donde, según la historia, no hubo palabra de Dios, no hubo un enviado de Dios que pudiera hablar palabra del Señor en aquel tiempo. La teología, la historia habla de un tiempo de silencio, aproximadamente unos 430 años de silencio, donde no hubo palabra de Dios en ese entonces, no hubo hombre que se levantara, profeta o un juez de parte de Dios que hablara palabra de parte de Él. Entonces, dentro de este periodo de la historia, dentro de este lapso de tiempo llamado el tiempo del silencio, pues las personas en su afán de buscar de Dios, de pronto de recibir palabra de Dios, sacaban literaturas en donde ellos decían que era inspirado por Dios, ¿sí? Que era inspirado por Dios, cuando la verdad Dios en ningún momento inspiró esos escritos. Y no lo digo yo, sino que sus mismos escritos lo revelan, sus mismos escritos dan muestra de que lo que está dentro de ese escrito es incoherente a las enseñanzas que trae el Antiguo Testamento y con las enseñanzas que ya nos trae luego el Salvador Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces, por esa razón, esos libros no están dentro de este canon bíblico que se le llama a este tipo de versiones, no están incluidos allí, puesto que no tienen una inspiración divina, ¿sí? Entonces, como para tener en cuenta eso al momento de hablar de las diferentes versiones de la Biblia. En cuanto a las versiones, hay versiones muy buenas de la palabra de Dios. Es recomendable ahora, en este tiempo que tenemos acceso a la tecnología, hay muchas versiones de la Biblia que podemos utilizar para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios.
una mejor comprensión. Está la Nueva Traducción Viviente, la traducción lenguaje actual. Son Biblias, son versiones de la Biblia que vienen en un lenguaje más claro, un lenguaje más coherente, un lenguaje más entendible para el lector. Inclusive yo a veces hago utilidad de alguna de estas versiones para comprender mejor lo que se viene hablando en esas versiones, ¿sí? Entonces es bueno que también se tenga en cuenta eso al momento de leer la palabra del Señor Jesús. Así que, mis estimados hermanos y amigos, pues aquí estamos todavía desarrollando esta temática de lo que es la Refán virtual. De verdad que le doy gracias a Dios que me ha permitido continuar con esto. Cuando no se había podido realizar, pues siempre sentía como esa carga, como esa responsabilidad, puesto que esto es un sentir que Dios ha puesto en mí de traerles a todos ustedes para que podamos así comprender lo que dice la palabra del Señor, comprender estos temas, ¿sí? Y volviendo al tema entonces, de lo que es el Antiguo Testamento, habíamos hablado, entonces ahí está la composición de estos 39 libros de los cuales está compuesto el Antiguo Testamento. Ya en la segunda sección que estaremos mirando yo mediante la próxima transmisión, entraríamos a lo que es el Nuevo Testamento, que son 27 libros, ¿sí? 27 libros también muy interesantes y que tienen un significado muy importante ahora en esta actualidad, ¿sí? En esta actualidad tienen una importancia muy grande lo que es el Nuevo Testamento con estos 27 libros. Estaremos mirando lo que son los evangelios, lo que son los hechos de los apóstoles y cómo está compuesto este Nuevo Testamento para que también cuando entremos al estudio o la lectura de la palabra de Dios, pues podamos también asimismo comprender lo que está escrito también dentro de estos 27 libros que trae el Nuevo Testamento. De antemano, pues, bueno, agradecerles por la sintonía, por los que de pronto han estado ahí conectados en la transmisión y también para los que van a llegar de pronto más adelante en el transcurso del día o en la noche a observar la transmisión, pues desearles las más ricas bendiciones de parte de Dios en este arranque de semana, de nuevo instruirlos y incentivarlos para leer la palabra del Señor, leer la palabra de Dios, para indagar acerca de Dios. Es bueno que conozcamos a Dios ahora en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos sí que para muchos no es excusa, para muchos no es oculto lo que se está mirando hoy en día en un mundo que está tan cargado de tantas cosas que nosotros nos sorprendemos de lo que cada día sale. Entonces, qué mejor que todo eso nos incentive, nos motive a buscar de Dios ahora que puede ser encontrado, ahora que puede ser hallado nuestro Dios, y qué más que por su palabra, ¿sí? Qué más que por su palabra nosotros podamos conocer a este Dios, ¿sí? Para que asimismo por medio de la lectura de la palabra de Dios podamos comprender todas estas cosas. Vuelvo y digo, uno de los errores o el error más grande del pueblo de Israel fue el desconocimiento de parte de Dios, ¿sí? A pesar de que Dios se manifestó a ellos con muchas cosas, con muchas bendiciones, con muchos milagros, ellos desconocieron a Dios. Por eso el Señor mismo tuvo que plasmar en uno de sus libros proféticos y decir: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, porque no tuvo ese conocimiento. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día. Dios quiere que el hombre se llegue a Él, que el hombre lo conozca a Él. Por eso nos ha dejado esta palabra. Por eso, estimado amigo, no hay excusa no hay excusa para con Dios para decir que no hemos tenido una evidencia que nos hable de Él. La misma creación es una evidencia de la grandeza y de la perfección de Dios que nosotros tenemos. La misma palabra nos muestra esos hechos. Así que qué bueno que usted se interese por eso, para que así usted no tenga excusa de decir de que no hubo quien le hablara, de que no hubo algo que lo motivara a buscar de Dios o algo que le mostrara y que le hablara acerca de Él.
pues Dios ha dejado todo esto para que el hombre, dice la palabra de Dios, sea inexcusable delante de Dios acerca de estas cosas, ¿sí? Pero por el desconocimiento, a veces por la falta de interés acerca de Dios, el hombre hoy en día se interesa por muchas cosas, se interesa por llevar una vida cómoda, y es bueno eso, claro que sí es bueno. Se interesa por prepararse académicamente para tener un mejor estilo de vida, para darse una buena comodidad, y eso es bueno, claro que sí. Pero así como se interesa por todas esas cosas, es bueno que también se interese por lo principal que es conocer a este Dios. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así que qué bueno que usted tenga en cuenta eso, porque ese es uno de los más grandes mandamientos que hay: poner a Dios sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar. Y cuando el hombre pone a Dios en primer lugar, entonces seguramente las cosas van a ser mejor, las cosas van a ser mejor guiadas. Si los gobiernos colocaran a Dios en primer lugar, nosotros tendríamos una sociedad completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Hoy vivimos una situación así, vivimos una situación caótica, con leyes, con cosas que se hacen que van en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hombre ha dejado a Dios a un lado, porque el hombre no se interesa por Dios. Fue lo que le pasó una vez a este hombre llamado Nimrod, un hombre a quien Dios también le dio grandes dotes, pero este hombre, al tener tanta dotación, tanta fuerza, pues decidió ir en contra de Dios y construyó una gran torre con la visión de llegar al cielo y gobernarse él solo. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue una completa confusión, un juicio que vino de parte de Dios, porque todo aquel que va en contra de Dios no obtiene nada bueno. Así que qué bueno que nosotros nos interesemos para que podamos seguir buscando al Señor Jesús, a nuestro Dios, para que Él sea encaminando nuestras vidas todos los días, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en su trabajo, en su universidad, en su escuela, en su casa, allá donde esté, cualquiera que sea la labor que esté ejecutando. Hable con Dios, medite con Dios, dígale a Dios que esas cosas que usted quiere dejar, dígale a Dios que esas cosas que de pronto lo tienen atado, que Él se haga cargo de eso, que usted le quiere entregar su vida, porque así pasa. A veces la gente dice: yo quiero seguir a Dios, pero hay algo que a mí me ata, hay algo que a mí me tiene prisionero y no puedo salir de esto. Y cuando yo salga de eso, entonces busco a Dios. Y el orden de las cosas no es así. Para seguir a Dios hay un orden, y cuando usted sigue a Dios primeramente, entonces Dios lo saca de ese agujero, lo saca de ese círculo vicioso, ¿sí? Aquí no es dejar los problemas para seguir a Dios, sino que es seguir a Dios para dejar los problemas. Nosotros, por nuestra propia cuenta, por nuestras fuerzas humanas, no vamos a poder. Vamos a poder por un momento, por unos instantes, pero luego iremos a recaer nuevamente en nuestras costumbres vanas. Pero cuando ponemos a Dios como nuestro escudo, como el que va al frente de nosotros, seguramente tendremos victoria. Por eso, como dijo una vez el Señor por medio de un profeta: no es con ejército, no es con espada, sino es con mi espíritu, dice el Señor, para realizar todas estas cosas. Así que, estimados hermanos y amigos, cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Desearles las más ricas bendiciones de parte de Dios en esta semana que ingresa. Con la ayuda del Señor estaremos próximamente el otro lunes, si Dios no ha venido, si Dios nos sigue extendiendo su gracia y su misericordia, para seguir entrando en este estudio de lo que es la palabra de Dios y de muchos otros temas más que queremos realizar con la ayuda del Señor, ¿sí? Para hablar acerca de Dios, de los atributos de Dios, de las manifestaciones de Dios, en fin, de temas muy importantes que serán de gran bendición en cuanto al conocimiento de este Dios tan bueno, de este Dios tan grande que nosotros tenemos. De antemano me despido en el nombre del Señor Jesús y desearles a todos ustedes muchas bendiciones de parte de Dios, que el Señor siga guiándolos, y bueno, nos vemos
en la otra ocasión con la ayuda del Señor. Dios los bendiga, hasta otra nueva oportunidad.